Bueno, empezamos entonces, mis amadas hermanas, porque entonces, si se recuerdan, habíamos hablado del bosquejo temático, el textual, y este es el expositivo, el que vamos a ver el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Y aquí, en esta, lo que ven ustedes en la pantalla, si lo logran ver bien ahí, está básicamente el resumen, ¿verdad?, de lo que es el bosquejo. Ya luego lo que vamos a ver ya es el ejemplo de cómo desarrollarlo. Pero básicamente el resumen de lo que es el bosquejo dice acá: el bosquejo expositivo toma como texto, escuchen esto, una narración, puede ser una parábola o un capítulo entero de la Biblia. ¿Se recuerdan que esto lo habíamos mencionado, verdad? Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad?, del bosquejo temático. Es que era todo un tema, de donde las divisiones, los títulos, la introducción, la conclusión, todo venía de diferentes partes de la Biblia. Y luego vimos el textual, que como máximo, si se recuerdan, eran 2 o 3 textos, ¿verdad?, versículos, porque si ya nos expandíamos más, entonces de un bosquejo textual pasaría a un bosquejo expositivo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo logran ver ahí, dice, el bosquejo expositivo toma como texto una narración. Y ahí en una narración, ya por ejemplo lo veíamos, ¿verdad?, la vez pasada, hace 15 días, con lo que es un salmo, por ejemplo, ¿verdad?, que el salmo completo tenía, algunos tienen 2 versículos, otros tienen 6. Ya esto puede ser una narración. Una parábola, en la Biblia las parábolas están escritas pues claramente, ¿verdad? No se logra, uno no se confunde de dónde es una parábola y dónde empieza otra, porque normalmente nuestras Biblias pues tienen título, ¿verdad? Parábola de tal, parábola del hijo pródigo, parábola aquí. Amén. Y luego dice, o un capítulo entero. Amén. Yo creo que esto pues se entiende bastante bien, ¿verdad? La diferencia entre lo que es una narración, lo que es una parábola o lo que es un capítulo entero. Amén. De la Biblia. De este pasaje, cuando se habla del pasaje, ¿verdad?, se habla de todo lo que hayamos tomado de la narración, de la parábola o del capítulo. Se sacan todas las partes del bosquejo. Entiéndase el tema, las divisiones, que a su vez serían como que los puntos, ¿verdad?, y subdivisiones, que sería como la explicación de cada punto que nosotros vayamos a desarrollar. No hay necesidad de buscar otros pasajes en la palabra de Dios. Amén. Entonces yo creo, como repito, de que aquí, en esta explicación, por lo que yo veo, ahora se logra dar a entender el bosquejo. O sea, no hace falta mayor explicación, porque, repito, si hablamos de una narración, puede ser parte, ¿verdad?, de lo que alguien esté contando. Por ejemplo, una narración, ¿qué sería bíblicamente hablando? ¿Se recuerdan ustedes cuando, por ejemplo, está aquella duda, ¿verdad?, de que si el Señor manda a llamar a Gedeón, pero Gedeón empieza con miedo y todo el asunto, ¿verdad?, se menosprecia y tienen dudas. De repente ya van ahí al campamento de los madianitas, ¿verdad?, y escuchan. Lo que escuchan es que alguien le está contando a otra persona que vieron un gran pan de cebada y todo, y que venía y destruía. O sea, aquel que está pasando ahí es una narración. Y el otro le interpreta y le dice, eso no es más que la mano de Gedeón. Es una narración, es un pedazo, una parte de la Biblia, pero alguien está contándole a alguien, a otra persona, y eso es una narración. Ok, ahí está la diferencia, ¿verdad? Luego, cuando hablamos de una parábola, sabemos que las parábolas, pues por excelencia, quien las dejó narradas, pues fue el Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí también una parábola puede tomarse como una narración. Y por último, el capítulo, ¿verdad?, es un capítulo entero. Ahí eso está un poco más fácil, ¿verdad?, en medio de lo cual ustedes y yo podemos ir a cualquier libro de la Biblia y pues todos están divididos en capítulos, ¿verdad? Ya nada más ustedes y yo tomamos, por ejemplo, si quisiéramos hablar de
Isaías capítulo 53, en donde habla acerca de todos los padecimientos que el Señor Jesús tuvo. Ese sería un muy buen tema, y les digo, un bosquejo expositivo, y sería algo, si lo escudriñamos, de nunca acabar. Todo lo que el Señor Jesús pasó, pero lo estamos sacando de un capítulo. Amén. Entonces creo, repito, por lo que estamos viendo acá, que esto pues se explica en sí mismo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Voy a avanzar. Al final recuérdense que esto, no sé, no recuerdo, el bosquejo anterior se los mandé, así como está esto. ¿Sí lo mandé? Entonces este también se los voy a, si quieren, cuando terminemos, antes de irme me recuerdan, lo voy a dejar enviado de una vez para que ustedes tengan ahí lo mismo que estamos leyendo acá, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos. Esto, repito, lo que yo les estoy explicando es el bosquejo, ¿verdad? O sea, les digo repito porque en otras oportunidades ya se los he dicho. O sea, yo no me voy a poner a hablar, en este caso el tema es una fiesta familiar, que cuando lo escudriñemos nos vamos a dar cuenta de que está hablando de la fiesta de la Santa Cena. Amén. Entonces yo no voy a hablar de la Santa Cena, sino del bosquejo, ¿verdad? Entonces el tema lo sacamos de la cita que vamos a tomar, que en este caso es la cita Mateo capítulo 26 versículos 17 al 19. O sea, se dan cuenta, es una narración, es una parábola, no es un capítulo entero, pero bastante, son aproximadamente unos 12, 13 versículos los que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a empezar acá. ¿Cuál es el tema? Una fiesta familiar. ¿De dónde sacamos esto? De acá, aquí está la cita, Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. Entonces vamos a leer algo acá antes de leer toda la cita. Entonces dice, el propósito del tema, ¿verdad? El tema es un tema expositivo, del bosquejo expositivo, y el tema es una fiesta familiar. Se los adelanto. ¿De qué trata la fiesta familiar? De la Santa Cena. Amén. De eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces acá el propósito de esta enseñanza, dice acá, es enseñar que la Santa Cena es una fiesta familiar. Debe tomarse en unidad y amor por ¿dónde vamos? Y amor con la familia espiritual que es la iglesia, si queremos recibir sus beneficios. O sea, esto que estamos viendo acá, ahí mismo se dan cuenta ustedes, aquí dice introducción. O sea, es la introducción del tema. Que se recuerdan, ¿verdad? Yo les mencioné 3 partes importantes que todo bosquejo tiene que tener, sea el bosquejo que sea, que es introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Amén. Entonces dice acá, en octubre, esto pues es parte, repito, no es parte de un tema que yo estoy abordando, ¿verdad? Sino es parte de la explicación del bosquejo. En octubre celebramos el Día de Comunión Universal porque es en este mes, bien, ahí está algo cruzado todo. Han ocurrido eventos importantes y trascendentes para la Iglesia de Cristo. Uno de estos eventos es la Reforma del siglo XVI. Al tomar la Santa Cena en casa, en este día debemos pensar en ella como una fiesta familiar. Entonces acá, repito, aparte de lo que está ahí escrito cuando habla acerca del mes de octubre, es porque si ustedes se recuerdan, cuando vino la Reforma de Martín Lutero, fue en el mes de octubre. Entonces solo hace una referencia, ¿verdad?, a algo importante en relación al nacimiento, digámoslo así, del cristianismo o de la reforma del cristianismo, ¿verdad? Y de igual forma pone el ejemplo de lo que es algo importantísimo también para el cristianismo, como lo es la Santa Cena. Que si ustedes se recuerdan, vamos a avanzar. Esta ya es la base bíblica, vamos a leerla nada más. Hace algún tiempo atrás yo les explicaba, ¿verdad?, acerca de la importancia de la Santa Cena. Amén. Y se los voy a mencionar de una vez, si Dios nos lo permite, la siguiente semana. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque si se recuerdan, yo les explicaba de que la Santa Cena, la Biblia dice que ustedes y yo podemos participar de la Santa Cena todas las veces que querramos. Amén. Por el comentario de la introducción les digo esto. Entonces vamos a, si me hacen favor, porque miren acá pues yo no lo tengo,
abran sus Biblias ahí. Solo quiero ver si tiene, bueno, sí tiene que tener un título ahí. Bueno, entonces miren, vamos a avanzar. Mateo, capítulo 26 y versículo 17. Entonces, si se recuerdan, colocamos aquí, ¿verdad? Aquí está el texto, que puede ser una narración, una parábola o también un capítulo entero. En este caso, no es un capítulo entero, no es una parábola, pero sí es una narración. Amén. Entonces vean, el primer día de la fiesta, dice, de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Entonces, ¿se dan cuenta? No es una parábola, no es un capítulo entero, pero sí es una narración. Amén. Jesús les respondió: vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos fueron a preparar todo tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, seguimos adelante, a ver, sí, aquí está. Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo: Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo, él es el que va a traicionarme. Sigue diciendo, la Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Aquí, se dan cuenta, tiene parte de otro título, ¿verdad? Como que la Biblia lo divide, pero al final sigue la lectura. El versículo 26, mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y hasta aquí llegaría el final de nuestra narración, ¿verdad? La lectura. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre, dice, servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Bueno, entonces básicamente, mis amadas hermanas, ustedes se dan cuenta, esa es la narración. ¿Cuál es, en qué consta la narración? Básicamente podemos decirlo en lo que es la institución de la Santa Cena. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo venir y desarrollar mi bosquejo? En este caso, el bosquejo expositivo, pues me pongo a escudriñar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en esa cita? Amén. ¿Qué puntos me interesan a mí resaltar? No solamente viéndolo desde el punto de vista humano, sino sobre todo de la parte espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo transmita? Amén. Bien, por ejemplo, cuando se proclamó este año, era año de reconocimiento, yo empecé a estudiar un tema, porque allá en Tibás, en San José, ¿verdad? El apóstol, los estudios de pastores son todos los martes. Y cada 15 pone a predicar a un pastor. Entonces yo empecé a hacer cuentas y dije, bueno, casi que el último que falta que predique soy yo. Entonces, desde que se dio la proclama, yo me puse a escudriñar desde el día de enero, ¿verdad? Un tema, y el tema yo ya lo tenía listo, ya estaba preparado. Yo dije, a la hora que me diga, yo sin pena, yo ya sé que voy a predicar. El día
lunes me escribió el hijo del apóstol diciéndome: Pastor William, mañana te toca predicar en el estudio de pastor. Me puse nervioso como siempre, ¿no? Pero estaba tranquilo porque dije: yo ya tengo tema, entonces no tengo por qué estudiar. Yo andaba en el naranjo. Y cuando llegué a la casa, dije: bueno, me voy a poner a revisar el tema, y no tenía paz, El asunto es que el Señor me cambió el tema. ¿Y por qué? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque yo puedo tener el deseo de predicar esto, de escudriñar esto, pero la mayoría de veces, sea el bosquejo que sea que yo quiera utilizar, sobre todas las cosas está la revelación, la paz, el discernimiento, o sea, las cosas espirituales. Porque les podría decir, yo ya tenía mi bosquejo, digámoslo así, pero el Señor no quería que yo predicara eso, entonces me fui a otro. Amén. Y en este punto, esto es algo muy importante, mis amados hermanos, de que no se trata de en sí de un bosquejo, ¿verdad? De que porque yo ya tengo este bosquejo, esto es lo que voy a predicar, sino se trata, mis amadas hermanas, de que ustedes y yo pues le pidamos al Señor, amén, qué es lo que Él desea que prediquemos. Y si ustedes me van poniendo atención desde el principio, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando con esto, mis amadas hermanas, es darles a ustedes herramientas. ¿Para qué? Para que no se sientan ustedes limitadas de: bueno, el Señor quiere que yo predique de esto, pero ¿y cómo voy a hacer yo un tema para predicar esto que el Señor quiere? Bueno, ahí ya, por lo menos el día de hoy, cuando terminemos, se van a quedar ya con 3 diferentes formas. Nos faltan, creo que 4, en las cuales ustedes puedan escudriñar la Biblia y sacar un bosquejo en base a lo que Dios quiere. Por eso les los repito, o sea, esto no se trata de que, bueno, yo voy a predicar en cualquier capítulo. No se trata de que el Señor ponga a mí en el sentir de qué palabra, y entonces ya yo voy a mis herramientas, ¿verdad? ¿Qué bosquejo voy a escudriñar? Un bosquejo temático, un textual, o en este caso uno expositivo. Amén. Bueno, entonces se dieron cuenta, ya leímos nuestra base bíblica, y ahora acá ya son las divisiones del tema, ¿verdad? Ya hablamos de la introducción, vamos a ver ahora las divisiones. Entonces se dan cuenta, acá habla del versículo 17 al versículo 20. Ahí hay una división, dentro de lo cual tendríamos que leer nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice? Del versículo 17 al versículo 20. Amén. Luego, una vez ya nosotros lo hayamos leído, entonces ya viene lo que es parte del desarrollo, digámoslo así, del punto. Bien, pues vamos a hacer un breve ejercicio. Bueno, vamos a regresar acá. Miren, pues aquí ya tienen ustedes un punto de partida, digámoslo así. Del versículo 17 al versículo 20, como estamos escudriñando un bosquejo expositivo en una narración, ¿sí? Entonces vamos a leer qué es lo que narran, para poder entender un poquito mejor, o para poder ver qué es lo que la Biblia dice del versículo 17 al 20. Aquí tenemos un título ya de una división del tema, y dice: la Pascua, una fiesta familiar. Entonces vamos ahora aquí a leer. Ya les di un punto de partida, ¿verdad? Entonces pongan atención a la lectura, y yo les voy a preguntar a ustedes. Ya el punto ya lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? O sea, en este punto, vean de acá, ¿qué otra división, qué otro título le pondrían a ustedes? El bosquejo ya está hecho. Nada más es de pensar, según lo que vamos a leer, según la narración, ¿qué otro título yo le pondría? Aquí el título es La Pascua, una fiesta familiar. Pero ahora leamos, pues dice acá, el versículo es acá, ¿verdad? Del 17 al 20 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Es la Santa Cena, ¿verdad? Jesús le respondió: vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa. ¿Con quién dice? Con mis discípulos. Entonces, ¿de dónde se saca ese punto de que la Pascua es una fiesta familiar? Vean lo que el Señor Jesús dice. No dice: voy a ir a cenar. O sea, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero imaginémonos que a la hora del almuerzo, o sea, un almuerzo normal, pues probablemente a veces es un almuerzo normal, quizá por el horario en el que nos manejamos, quizás es un ejemplo,
quizá mi almuerzo normal sea como yo solito. ¿Por qué? Porque es un almuerzo normal. Pero si es un almuerzo, es una cena en donde vamos a celebrar algo, o sea, ¿comemos solos? No, ¿verdad? Porque por cuanto estamos celebrando, probablemente come toda la familia, probablemente hasta invitamos gente que no sea del vínculo familiar. ¿Por qué? Porque es una celebración. Y aquí dice, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces recuérdense que el punto hablaba la Pascua, una fiesta familiar. ¿Ok? Entonces ahí les menciono yo esto para que ustedes puedan ver de dónde es que hemos sacado esto. Una fiesta familiar con los discípulos. Pero el ejemplo que yo quiero que ustedes me ayuden a poner es de que estamos sacando la lectura y ver qué otro título se le puede poner a ese punto, a esa división. Los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían. Bueno, básicamente, ¿de qué está hablando acá? Yo les voy a dar ahí una idea. Si se dan cuenta, ahí en esos versículos no se está llevando a cabo ya la Santa Cena, sino que es lo que se está haciendo acá en estos versículos. O sea, ahí todavía no están cenando. Exacto. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? La preparación. ¿Sí? Entonces ahí ya les di yo más o menos una idea, pero rápidamente porque estamos grabando, ¿verdad? Y para que su comentario quede grabado, ¿qué otro punto le podrían poner? Yo ya les di una idea ahí acerca de una preparación. ¿Qué punto le podrían poner ustedes para esa división del bosquejo expositivo? Recuérdense que el que está colocado acá dice la Pascua, una fiesta familiar. Ya les expliqué yo del por qué pienso que es una fiesta familiar. Amén. Ya les di una idea de que es una preparación. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué división le podrían poner al tema ahí? La preparación de la Pascua, la preparación de una fiesta familiar. Puede ser, entonces se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Leer, meditar, y en medio de esa lectura y la meditación, eso es lo sorprendente, el Espíritu da testimonio. Amén. Entonces ahí ya se dieron cuenta, ya Angélica sacó dos diferentes puntos al que está acá. Entonces vamos a avanzar y conforme vayamos avanzando, igual vamos a seguir leyendo la base bíblica, ¿verdad? Para que ustedes también puedan ir dando sus aportaciones. Dice acá, entonces, lo que está escrito acá son comentarios de el título, pero también de lo que dice acá del versículo que es 17, Mateo capítulo 26, versículo 17 al 20. Amén. Es parte de una herramienta. La Pascua, dice acá, era el mandamiento del Antiguo Testamento que conmemoraba la salida de Egipto y tipificaba el sacrificio de Cristo. La palabra Pascua significa pasar por encima. O sea, si se dan cuenta, aquí ya viene algo muy importante como lo que es a la hora de escudriñar, buscar los significados, averiguar o pensar, bueno, qué sé yo de la Pascua, en otras palabras, qué sé yo de la Santa Cena. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta, si lo recordamos esto, pues en qué momento fue que Dios mismo, porque no fue el Señor Jesús, aunque es Dios, ¿verdad? Pero Dios mismo fue el que dijo, bueno, cuando estén a punto de salir, enviaré yo al destructor y ustedes se van a encerrar en su casa y van a matar un cordero, la Pascua, se lo van a comer y colocarán la sangre en los dinteles y el otro día, la salida de Egipto. Y el Señor le dijo que eso lo tenían que hacer cada vez en la misma fecha, cada año, como conmemoración de la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Amén. Entonces ahí ya se empieza a ver y aquí ven, la palabra Pascua significa pasar por encima. Que prácticamente, ¿qué fue lo que pasó cuando el destructor llegó a matar a los primogénitos? Pasó por encima. De todos aquellos que celebraron la Pascua o participaron de la Santa Cena, les pasó por encima. Amén. Luego dice otro comentario, la Pascua se celebraba en el hogar. Vean esto, en casa se preparaba un cordero, se comía asado, se acompañaba con hierbas amargas, pan sin levadura y aprisa. El otro, Cristo tomó la Pascua con su familia que estaba formada por
sus discípulos. Recuérdense, mis amados hermanos, que en alguna oportunidad, ¿verdad? Jesús estaba en la sinagoga predicando y dice que le llegan a decir: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús responde: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Sus discípulos, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, vean este otro pues. Entonces ya vimos una primera división. Vamos a leer una vez más ahora del 20 al 28. Y ahí está ya un punto. Y ustedes pues meditan, así como en el primer punto, qué otro título le podrían poner. ¿Por qué hago esto? Para que ustedes pues se vayan ejercitando, ¿verdad?, en lo que es poder realizar en este caso un bosquejo expositivo. Si se dan cuenta, yo me imagino que ya se dieron cuenta, este bosquejo está sencillo. O sea, donde se complica un poquito quizá es en el pensar qué título le pongo a cada punto, por así decirlo, pero no requiere mayor esfuerzo. Vean esto. Entonces dice acá que vamos a leer del 20 al 28. ¿Dónde estamos? Casi todo hay que leer otra vez. Al anochecer, dice, mientras Jesús y sus discípulos comían, vamos a avanzar, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo: Señor, ¿no estarás acusándome a mí, verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan él mismo en el mismo plato en el que yo estoy comiendo es el que me va a traicionar. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más valdría no haber nacido. Judas, el que después se entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Versículo 26, mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego dice: después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios, luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Ok, vamos a avanzar. Aquí era, ¿verdad? Entonces el título que tiene acá es: la Santa Cena es la fiesta de la familia, la iglesia. Amén. Es el título que tiene. Ahora, ¿qué título le pondrían ustedes a lo que acabamos de leer? Bueno, les voy a dar otra oportunidad para que piensen mientras yo voy a leer esto. Ya es la explicación del punto, ¿verdad? Amén. La Santa Cena es el mandamiento del Nuevo Testamento que conmemora el sacrificio de Cristo y anuncia su segunda venida. La Santa Cena debe tomarse con la familia espiritual, que es la iglesia. Cada creyente, al tomar la Santa Cena, debe estar unido a su familia espiritual. Jesús quería que los que participaban de la Santa Cena estuvieran unidos. Por ello, primero los puso a reflexionar, afirmando que uno de ellos lo había de entregar. Y segundo, haciéndolos participar del mismo pan y copa. Si usted toma la Santa Cena sin estar en unidad con el pueblo, no recibirá los beneficios de ella. Amén. Bueno, vamos a avanzar, mis amadas hermanas, porque ya el tiempo pues ha ido avanzando. Y acá vemos otro punto. La Santa Cena anuncia la gran cena con la familia celestial. Bueno, ¿en dónde está esto? Vamos a leer acá, en el versículo 29, capítulo 26, versículo 29, dice acá: esta es la última vez que bebo este vino con ustedes. Amén. Pero vean lo que dice después: pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Entonces, por eso es que el punto decía acá: la Santa Cena anuncia la gran cena con la familia celestial. Porque ¿qué es lo que está diciendo acá? En el versículo 29,
esta es la última vez que yo lo tomo con ustedes acá en la tierra, parafraseado, ¿verdad? Pero cuando volvamos a participar de la Santa Cena, lo vamos a hacer en la casa de mi Padre. Amén. Que es básicamente lo que dice acá. Y ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que entonces prácticamente el bosquejo, ya estamos llegando al final del bosquejo. ¿Y de dónde salió el bosquejo? De una narración. Amén. Y terminamos, dice acá, Cristo nos habló del cielo como una casa y de los habitantes como una familia, al decir la casa de mi Padre. Dios ha señalado un día para las bodas del Cordero. Un día estaremos en unión íntima con Jesús cuando estemos en su presencia en alma y cuerpo perfectos, cuando le podamos contemplar cara a cara. Después de la unión de Cristo con su iglesia habrá una gran fiesta y cenaremos con Jesús. Cuando hay una boda, siempre hay fiesta en el cielo. Y en el cielo no será la excepción. Amén. Amén. Y prácticamente terminamos con esto, que es la conclusión, ¿verdad? La Santa Cena nos hace reflexionar en, número 1, la importancia de la familia. La Santa Cena es familiar para Dios, es importante la familia. Satanás, dice, siempre tratará de destruir nuestro matrimonio y familia. Él sabe que si no destruye nuestro hogar, nos golpeará fuertemente. No debemos darle lugar, cuidemos nuestra familia. Número 2, nuestra condición pasajera en este mundo. Jesús dijo que no tomaría otra vez de esta cena, sino hasta el reino de su Padre. Nosotros estaremos, hace una pregunta, ¿verdad? Nosotros estaremos cuando se celebre otra Santa Cena. Pues primeramente Dios sí, ¿verdad? Amén. Número 3, entregarnos íntegramente al Señor. Jesús dio su vida por nosotros, su cuerpo fue destrozado y su sangre derramada. Demos también nuestra vida en servicio y amor a Jesús. Amén. Amén. Pues prácticamente, como les repito, ¿verdad? No estábamos hablando de la Santa Cena, porque si me pongo a hablar de la Santa Cena, les aseguro que todavía estuviera en la introducción, sino de un bosquejo. Amén. Tomamos como base una narración, porque creo, ¿verdad?, que es más fácil buscar una parábola o buscar un capítulo que entender lo que es una narración. Y ahí está, básicamente esa es la narración de la Santa Cena, ¿verdad? Y si ustedes y yo lo escudriñamos en la Santa Cena, pasa de todo, mis amados hermanos, porque hasta ahí se puede manifestar una traición, ¿verdad? En donde el mismo Señor Jesús estaba manifestando quién lo iba a traicionar. Y Judas dijo, ¿será yo? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Amén. 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 Y amén.